Don Luis Martínez viene al análisis. Usted, pues, de seguro pone en perspectiva lo que nos ha dicho don Luis, los dos invitados. Pero yo quisiera comenzar por el final, ¿no? Disculpe que le cambie el orden, yo no sé qué orden traía usted. E insistir en el tema de que no se está planteando la suspensión gradual de la cuarentena en este momento. El presidente tiene en su mano apenas un borrador de trabajo. Lo has repetido varias veces para el beneficio de la audiencia. Efectivamente, todavía nos falta, y no solo a Panamá, sino a la región en general. Y obviamente el levantamiento de las medidas va a ser muy paulatino y la vida no va a regresar a la, entre comillas, normalidad hasta que al menos tengamos una vacuna, ¿no? E inclusive puede que simplemente cambiemos el estilo de vida del todo. Hay que seguir acatando las medidas establecidas por el gobierno. No cantar victoria de manera muy prematura. Lo que está en juego no solo es probablemente el dinero en nuestros bolsillos, la comida en nuestra mesa, sino también la vida de miles de personas. Hombre, y hay que aprender de los errores. Yo colgué hoy muy temprano en mi cuenta de Twitter una información, y es que en el año 1918, Filadelfia, Pensilvania, prematuramente terminó su cuarentena de la gripe española. Y lanzó una manifestación, bueno, más que una manifestación, fue una celebración pública porque se había terminado la gripe española, ¿no? Y resulta que aproximadamente 200.000 personas desfilaron por las calles en esos días de septiembre. 72 horas después no había camas en los hospitales. Para que usted tenga idea. Así que esto es con calma, piano, piano. Yo le doy las gracias a las autoridades que nos van diciendo paso a paso lo que están haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar con calma para después opinar. No se va a levantar la cuarentena, insisto. El presidente tiene en sus manos el borrador de cómo hacerlo gradualmente. Y eso no está en el horizonte ni esta semana ni la próxima. Bueno, ahorita, habiendo hecho esa aclaratoria, me gustaría hacer unos comentarios. Adelante. No solo, bueno, todos estos días hemos consumido los ciclos noticiosos locales de Panamá. Lo que está sucediendo obviamente es lo que más nos importa ahorita mismo. Pero la región está pasando muchas cosas también. Entonces, primer pantallazo en América Latina. El primer caso se presentó el 28 de febrero en Brasil. Y a la fecha ya tenemos más de 100.000 casos en la región y alrededor de 5.000 muertes. Yo creo que si bien pensamos en 100.000 como un número bajo comparado a los más de 1 millón de casos en Europa, una región que tiene aproximadamente la misma población que América Latina. Aquí somos como 620 millones de personas, en Europa son 700 millones de personas. Pero hay una diferencia muy importante que creo que hay que recordar. Y en ese sentido Panamá tiene puntos positivos y es el número de pruebas que se han realizado. En Europa se han realizado un promedio de 7 millones de pruebas en todo el continente, dando los resultados a más de 1 millón de casos positivos, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a América Latina y vemos el caso de Brasil, que es el país con más casos confirmados, cerca de 40.000 casos confirmados, el país con 80 millones de habitantes, con 200 millones de habitantes, el doble de Alemania, solo tiene 500.000 pruebas disponibles. Alemania, por ejemplo, la mitad de la población ya ha realizado 2 millones de pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Los expertos estiman que por lo menos en Brasil haya 2 veces el número de los casos oficiales. Estamos hablando de según los expertos, más de 400.000 casos en Brasil. Entonces, si bien las cifras parecieran que son bajas, si bien las cifras parecieran que las cosas están dentro de control en América Latina, yo creo que es importante subrayar que no tenemos los insumos médicos para realizar las pruebas necesarias para tener un control verdadero de la situación a nivel regional, ¿no? Obviamente Panamá es, si no me equivoco, el país número 2 que más pruebas está realizando, ¿no? Además de eso, tenemos que también pensar no solo en números de pacientes y víctimas, sino también en el impacto económico. Ya la CEPAL y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, anunciaron que la contracción económica en América Latina va a ser de un 5.4% en toda la región. Para traducirlo en algo más concreto, esos son 29 millones de personas que van a ingresar en la pobreza. Esos son 29 millones de personas también que van a salir de la clase media, de la clase más productiva en la región, ¿no? Eso en la región, ese dato que nos da nuestro colega. Es para América Latina en general, correcto. Para América Latina en general, pero recordemos que de ese informe, y de verdad es duro decirlo de esta manera porque nos va mal a todos, pero digamos que a los panameños, a Panamá, no le va a ir tan mal precisamente por la realidad o las medidas que se tomaron en este último año principalmente. Bueno, y para allá vamos. Yo creo que hoy estamos viviendo una realidad que nos causa ansiedad, pánico, y estamos de una manera muy intensa
viviendo el presente. Obviamente hay muchas personas que ya están pensando en qué va a pasar después, pero creo que la población en general tiene que empezar a meditar sobre cuál va a ser el futuro de la región. Los países están tomando medidas distintas, ya sabemos todas las medidas que ha tomado Panamá, es más, si vemos el listado de medidas que ha tomado cada país, está en los top 3 de medidas que han tomado en apoyo a la sociedad y de rescate económico. Si vemos países más bien como El Salvador, aquí en América Latina, el gobierno está ofreciendo $300 a más de 1.5 millones de personas por 3 meses. También está suspendiendo el pago de utilidades y exención de impuestos a sector turismo, energía y medios digitales. Muy interesante, pero suena positivo para la población hoy, pero ese país, El Salvador, ya tiene 63% del Producto Interno Bruto como deuda externa y esto va a ser más deuda. Vemos otro caso completamente contrario, que es el caso de Nicaragua. No han establecido ni una medida, no han establecido ninguna medida de apoyo económico, ni establecido indicaciones en el tema sanitario tampoco. Después saltamos a las economías grandes de la región, estamos hablando de México, Brasil y Chile. 20% de las exportaciones de estos países van a China y China está paralizada en las compras internacionales porque están si acaso reactivando su economía interna. Eso es un impacto importante. Pero vemos algo muy distinto de Panamá, El Salvador, que están un gasto público enorme, pero directamente aplicado a beneficios sociales, mientras que en Chile y Brasil hay un desembolsos al sector económico enormes. En Brasil, 36.000 millones de dólares para medidas de emergencia y 2.000 millones de dólares para combatir el desempleo. Y en Chile, 11.000 millones en apoyo económico. Vemos otra moneda muy interesante de la situación que está pasando. Y déjame para cerrar, porque esto es muy interesante. Argentina ya tenía una deuda externa de 120.000 millones de dólares y lo que está aprovechando es la crisis económica y decirle al mundo, mira, obviamente no vamos a tener cómo pagarlo, entonces te ofrezco renegociar mi deuda y te va a pagar menos del 40% de lo que habíamos estimado, ¿no? Es que lo que le iba a decir es que cada país está haciendo dentro de su realidad lo que le es posible. Y no olvidemos que la mayoría de esos países tienen una maquinita que hoy están imprimiendo muchos plata. Y Panamá no tiene. Y Panamá no lo tiene, nuestro sistema es distinto. Y eso que parece que hoy es como quien dice la gran solución, de que mira, los ticos le dieron $300 cada uno. Hay que ver si en un año, ¿qué va a causar esto? Estás dando el tino a lo que quería conversar, adelante, que a mí me parece que es lo más preocupante de toda esta situación y es qué va a pasar después. Por ejemplo, la única referencia a nivel de análisis político que tenemos en una crisis de esta magnitud es la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial hubo una reorganización del sistema internacional, se crea el aparato de Naciones Unidas y una manera distinta de interrelacionarnos a nivel internacional, ¿no? A países como Japón y Alemania y, entre comillas, los que eran los malos de la partida en la Segunda Guerra Mundial tuvieron costos de reparación a países del mundo. Entonces, un escenario... Yo creo que es más bien el más positivo, sería donde la retórica de Estados Unidos, que ahorita mismo, aunque de una manera muy tenue, sigue manteniendo el liderato económico y político a nivel mundial, que su retórica de que China es culpable, de que China no hizo las cosas bien, se convierta en que China es el enemigo y se, entre comillas, reorganiza el sistema internacional con una persona culpable que tenga que hacer reparaciones a todo el mundo y hasta ahí se acabó la película. Pero eso no es lo que está pasando y en América Latina no es lo que está pasando. Estamos viendo que América Latina está recibiendo, el país número 1 que está mandando insumos médicos y apoyándonos es China. El país número 1 que está mandando insumos médicos a Europa es China, que está mandando insumos médicos a África es China. Entonces, más bien, estamos viendo una reorganización del sistema internacional donde un nuevo líder está emergiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo las olas de democratización en África, que en verdad lo que es auspicio de Estados Unidos para tener más control, tanto en América Latina como en África. Ahorita China, ¿qué es lo que va a proponer? Y ese que va a proponer, quiero referirme a la entrevistada anterior, el director de salud de la zona metropolitana, y lo podemos escuchar. Y no es una crítica, sino una acotación. Repetía muchas veces la palabra disciplina, orden, tenemos que reacostumbrarnos a escuchar las indicaciones, y yo creo que eso es algo peligroso en el futuro. Y es verdad, los gobiernos, que bien algo lo están haciendo de manera positiva hoy, van a haber aprendido que mañana pueden ser autoritarios y la población va a responder. ¿Va a responder porque es lo correcto, como lo que está pasando hoy en día, o va a responder porque hay 400 personas que le quitaron el carro o 700 personas detenidas diariamente, ¿no? Dejemos la interrogante ahí. Gracias, don Luis, por abrirnos ese panorama, porque todas esas referencias nos sirven para medir nuestra realidad de acuerdo a nuestra circunstancia, que es muy particular, y medir ahí nuestros logros y también
los errores que podemos estar cometiendo, y fíjese lo que digo, podemos estar, porque al fin y al cabo no es un tema de gobierno, no es un tema de grupos políticos, es un tema país. Y en general, saber todos, no solo el gobierno y los actores principales, todos saber que no solo podemos vivir del presente, que somos actores también en las decisiones del futuro y que tenemos que estar pensándolas desde ya. Desde ya y trabajar en varios frentes, que creo que es la decisión correcta, acertada que se ha tomado en este momento. Gracias, don Luis, por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes.